La historia de David es una historia llena de reflexiones. Realmente podemos agradecer a Dios que Él haya dejado esta historia para que nosotros podamos reflexionar no solo de las virtudes de David, sino casi, podríamos decir, especialmente de sus errores y de cómo Dios se relaciona con alguien que es pecador, que desea hacer la voluntad de Dios, que tiene un corazón sensible a Dios, pero que tiene pasiones y que se equivoca y que comete errores, pero que conoce la misericordia de Dios y vuelve confiadamente a Dios, sabiendo que Dios lo va a restaurar, sabiendo que Dios le va a dar otra oportunidad. Yo me voy a detener en algunos capítulos, ¿sí? Desde 1 de Samuel 19 hasta 1 de Samuel 21, perdón, desde 1 de Samuel 16 hasta 1 de Samuel 21. Obviamente son varios capítulos, no los voy a leer, voy a relatar un poquito algunas de estas, de algunas vivencias de David en estos capítulos, ¿sí? Muy rápidamente, ¿sí? Muy rápidamente. Por ejemplo, en primera de Samuel capítulo 16 vemos cómo David es ungido. Vos lees el capítulo, te vas a dar cuenta que David es ungido y no pasa nada, o sea, viene de cuidar las ovejas, es ungido y luego vuelve a cuidar las ovejas, o sea, ¿me entienden? Después que Dios lo elige, ¿sí? El ungido significa el elegido, ¿no? Después que Dios lo elige, él vuelve a sus cosas tradicionales, ¿sí? Es su trabajo tradicional, ¿sí? Después hay todo un proceso muy interesante que algún día podríamos ver de cómo él fue, cómo Saúl lo llegó a conocer y cómo Dios le brindó oportunidades para llegar a ser muchos años después, el rey de Israel y bueno, como ustedes conocen la historia, el rey más importante, podemos decir así, que tuvo Israel en la historia bíblica. Bien, en 1 de Samuel 19 vemos los intentos de Saúl de matar a David. Saúl fue el primer rey de Israel. Él notaba, ¿sí?, que sus decisiones habían hecho que él perdiera el favor de Dios, ¿sí?, aunque Dios le dio muchas oportunidades. También es un caso que podríamos ver en otra ocasión. Pero entonces sus celos hacia David hacía que Saúl intentó matarlo en varias ocasiones, ¿sí? Y David huía y pasó muchos años de su vida huyendo, ¿verdad? A partir de esta situación, David comienza a tomar decisiones. Miren, nosotros todos los días tomamos decisiones, pero es cuando estamos en momentos apremiantes de la vida, estamos con una enfermedad, con un dolor, con un problema económico, con un problema personal, con un problema existencial, no sé, ¿me entienden? Familiar. Es en los momentos apremiantes de la vida, en donde justamente por el apremio, justamente por la premura, por el apuro de salir de esa situación, que estamos más expuestos a equivocarnos, es decir, a tomar decisiones apresuradas y equivocarnos intentando buscar una solución rápida, cuando en realidad tal vez son momentos, la mayoría de ellos tal vez, en donde tenemos que tomarnos el tiempo para saber bien qué hacer. Yo se los voy a así representar rápidamente en algunos pocos pasajes, ¿no? En 1 Samuel 21, cuando David huye de Saúl por primera vez, como les dije, él huyó muchas veces de un lado para otro, pero cuando él huye de la presencia de Saúl, porque él era un siervo de Saúl, un soldado de Saúl, cuando él huye, llega así, solo y muy apurado, hasta un pueblo que se llamaba Nob, ¿sí? Bien, ahí vivían 85 sacerdotes y todas las familias de los sacerdotes, o sea, vivía mucha gente. Bueno, él llega y en este apuro, ¿sí? Y en esta, no sabiendo cómo manejar esta situación de que de la noche a la mañana Saúl ahora lo quiere matar, no sabiendo cómo manejar esa información, esa vivencia, esa experiencia que está viviendo, llega y le miente, ¿sí? Le miente al sacerdote Ahimelech y le dice que él ha tenido que salir rápido, que necesita ayuda, recoge ahí la espada de Goliat que estaba guardada en el templo, ¿sí? Y entonces le pide comida, le dan los panes de la proposición y el sacerdote le dice, ¿cómo puede ser
que vos salgas así sin preparación, sos un hombre de experiencia, o sea, no es la primera vez que te mandan una misión. No, bueno, es que realmente estuvimos muy apurados y empieza a poner excusas. Bueno, que en realidad eran mentiras. Bien, ¿qué pasa? Luego alguien le dice a Saúl que Ahimelech y los sacerdotes de esta ciudad han ayudado a David en la huida, han ayudado a David a huir. Y entonces Saúl, que ya no estaba, digamos, sus celos y su alejamiento de Dios hacía que ya no estuviera del todo equilibrado mentalmente, va y toma venganza, ¿sí? Toma venganza, estoy mirando acá el pasaje, matando, ¿sí? A prácticamente todos, ¿sí? Tanto sacerdotes como la familia de esos sacerdotes en el pueblo. Y vemos aquí la primera decisión cuestionable o mala decisión de David, ¿sí? Que tiene como fruto la muerte de un montón de personas inocentes. ¿Por qué? Porque David, en el apuro por encontrar una solución a su problema, no se tomó el tiempo de analizar cuál era el mejor camino, ¿sí? Y vamos a ver un detalle importante en un ratito, ¿sí? Entonces, a partir de allí, esto lo vemos en 1 Samuel 21 del 13 al 15, vuelve a tomar una mala decisión, ¿sí? Una mala decisión y huye a la tierra de los filisteos. Filisteos, como ustedes saben, eternos enemigos de Israel. Entonces dice, bueno, Saúl no me va a buscar en tierra de los filisteos porque son sus eternos enemigos, son rivales poderosos, no me va a buscar ahí. A él le pareció una buena idea, ¿no? Sin embargo, esto lo vemos ahí, como les dije recién, en 1 Samuel 21, del 13 al 15, cuando él llega y se presenta ante el rey de Gat, los filisteos tenían 5 grandes ciudades, Gat era una de ellas, se presenta ante el rey de Gat, se da cuenta, se da cuenta de la barbaridad que ha hecho, del peligro que corre, porque los mismos generales, los mismos siervos, los mismos consejeros del rey, ¿sí? Dicen, pará, este hombre ha matado a muchos de los nuestros, este es nuestro archienemigo. Y claro, David dice, lejos de ayudarme, estos van a aprovechar esta oportunidad de debilidad mía y que yo mismo me he expuesto ante ellos, me he regalado en bandeja ante ellos, me van a matar. Y entonces David toma una tercera decisión, así, bueno, para intentar salvar ese error, y es muy interesante. Él dice que se hace pasar por loco, comienza a delirar, comienza a decir incoherencias, dice que comienza a babear y toda su barba estaba toda babeada porque él salivaba, ¿verdad? Y entonces dice que comienza como a tantear las paredes, volviendo, o sea, quiso aparentar, simular, ser un desquiciado mental, ¿sí? Estar totalmente enajenado, y parece que le resultó. Y dice que logra escapar de ahí, porque el rey mismo, el rey Aquis, dice, pero que no tengo suficientes locos aquí en mi reino para tener que atender a este loco que encima digamos, es de mi reino enemigo, ¿no? Logra escapar. Un milagro, porque no sé cómo no lo eliminaron ahí, no tenemos el detalle, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Es interesante que David, que es el rey más importante de Israel y del cual se dicen muchas cosas buenas, Dios no deja de registrar estas malas decisiones, incluso esta, de hacer el ridículo simulando estar loco, salivando, babeándose, para poder solucionar, emparchar malas decisiones que viene tomando. Y es muy interesante. Es interesante cómo Dios relata las historias, ¿no? Entonces él huye, de ahí logra huir, haciéndose el loco, y va hasta la cueva de Adulán, una cueva que se menciona en algunas ocasiones en las Escrituras. Y fíjense lo que dice 1 Samuel 22, versículos 1 y 2. Dice, David salió de Gat, de esta ciudad de los filisteos, y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Buscaban algo diferente. Dice, alrededor de 400,
y sus familias, se unieron a David y él se convirtió en su líder. Ahora, hay un punto de inflexión en la vida de David y es el versículo siguiente, es decir, 1 Samuel 22:3. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, Moab tampoco era de los mejores amigos de Israel, ¿verdad? Pero le dice, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, estén con vosotros, hasta, fíjense, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Acá está el punto de inflexión en esta etapa de la vida de David o David viviendo estas circunstancias. Parece que hasta aquí, desde el momento que Saúl lo intenta matar, toda la huida, porque esto que se relata en unos pocos versículos, llevó semanas. O sea, ¿me entienden, no? Huir de Saúl, ir hasta la tierra de Filisteos, volver hasta la cueva de Adulán, ir hasta Moab. Se andaba a pie, en el mejor caso a caballo. O sea, esto llevaba días y semanas de territorios grandes. Semanas, David tomando decisiones, una parece peor que la otra, dice, hasta que dice, no, para, te dejo a mis padres, porque Saúl va a querer, obviamente, matar a mis padres, porque yo necesito parar y saber qué planes tienes Dios para mí. Quiero saber. Hasta ese momento, él intentaba solucionar sus problemas, que no, y eran problemas graves, con sus propias ideas, con sus propias estrategias. Y solamente había visto tropiezos, solamente había visto que las situaciones se empeoraban, salió vivo de milagro con los filisteos, o sea, de tierra de los filisteos, y dijo, no, Dios tiene un plan para mí, yo tengo que entender cuál es ese plan. Y entonces la respuesta no se dejó esperar, fíjense, unos pocos versículos después, 1 Samuel 22:5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá, o sea, que se quedara en el propio territorio de Israel. Y David se fue y vino al bosque de Jaret, ¿sí? Es interesante esto, ¿no? Semanas, semanas y semanas tomando malas decisiones hasta que dijo, no, Dios tiene un plan para esto. Voy a consultar. E inmediatamente vino la respuesta de Dios por medio de el profeta Gad. Ahora, fíjense lo que dice Salmo 107, del 27 al 29. Este salmo de alguna manera nos revela cuál es nuestra experiencia cuando se nos queman los libros. Es una expresión ya, no sé, para gente grande, ¿no? Me parece. La expresión cuando se nos queman los libros es cuando intentamos todas las ideas, poner en marcha todas las ideas que tenemos para salir de los problemas y no resultó ninguna y nos quedamos sin ideas. Y ahí entonces quedarnos sin ideas se nos quemaron los libros. Bien, cerramos el momento cultural. Fíjense lo que dice este texto, Salmo 107 del 27 al 29. Dice, inseguros daban traspiés como ebrios. De nada les servía toda su pericia, es decir, de nada les servía toda su experiencia, su inteligencia y su sabiduría, sus ideas. Versículo 28. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Versículo 29. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. La tempestad y las amenazantes olas representan que los problemas, las tormentas de la vida que nosotros enfrentamos. Es interesante que dice que tropezaban, o sea, cuando intentamos nosotros con nuestra experiencia, con nuestros recursos, con nuestras ideas, con nuestra opinión, ¿sí? Salir de los problemas, de las tempestades de la vida, siguiendo la línea de palabras del Salmo, dice que vamos como ebrios tropezando, ¿no? No podemos avanzar. Caemos y caemos y caemos en esos intentos por salir adelante, por solucionar los problemas y las aflicciones de la vida. Sin embargo, dice que Dios, ¿sí?, tiene el poder de convertir esas tempestades, ¿sí?, en bonanza. ¿Qué quiere decir bonanza? Calma, paz. La tormenta se apacigua.
como Jesús, ¿sí? Que duerme en la barca se está por hundir por la tremenda tormenta, la tremenda tempestad que están sufriendo. Los discípulos lo despiertan desesperados, no tienes cuidado, no ves que nos ahogamos, vamos a morir. Y Jesús se levanta y ¿qué trae? Calma. Convierte la tempestad, la tormenta que estás pasando en tu vida en un mar tranquilo, ¿sí? Sin viento, un espejo de agua. Ese es, ese es el resultado de confiar en el Señor, de luchar con sus fuerzas, buscando su orientación en lugar de nosotros precipitarnos o así, en un acto de impulso, es decir, siendo impulsivos, ¿sí? Tomamos decisiones sin consultar al Señor. Miren, una de las grandes seguridades que nosotros tenemos en la vida es que Dios ya lo conoce todo. Y como ya lo conoce todo, Salmo 46 dice, perdón, Isaías 46 dice esto, como ya lo conoce todo, ya tiene un plan, ya tiene un plan. Y es, en la Biblia uno tiene como la impresión cuando uno lee que es como imposible que una persona muera antes de cumplir con la misión que Dios tiene, ¿no? Que Dios tiene para él. Si esa persona realmente se ha consagrado y entregado su vida para que Dios lo utilice donde quiera y lo envíe donde quiera Dios decide enviarlo, es como imposible que muera. Nosotros vemos el caso de Jonás, ¿verdad? No hubo manera, lo tragó el gran pez, o sea, le predicó una ciudad que, no sé, la ciudad podía haber reaccionado mal y podrían haberlo matado, o sea, no había manera, ¿no? de matarlo porque él tenía una misión, ¿sí? Lo vemos con el apóstol Pablo, apedreado en Listra, en la ciudad de Listra, perseguido, encarcelado 2 veces, lo intentaron matar varias veces, en varias ocasiones. No hay caso, él tenía una misión, no podía morir antes que terminara con esa misión. Y lo vemos también, incluso Pablo mordido por una serpiente, todos pensaban que se iba a morir, no pasó nada. Entonces, nosotros notamos esto, incluso la tradición cristiana, no la Biblia, la tradición cristiana, dice que al apóstol Juan le pasó lo mismo, que sí, el emperador dice que lo hizo arrastrar con una yunta de caballos, se sacudió el polvo intacto. Dice la tradición que también lo metieron en un caldero con aceite hirviendo, o sea, como si nada, un sauna, fue como si nada. Y entonces finalmente lo destierran a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque tenía una misión y no podía morir, digamos, hasta no cumplir con esa misión. Pero aunque David, digamos, toma conciencia de que sus ideas no lo están ayudando y que tiene que seguir el consejo de Dios, después vemos, por ejemplo, a partir de 1 Samuel 27, que él tiene altibajos en su confianza con Dios. Por momentos confía, consulta, hace caso y por momentos vuelve a la costumbre, a la tendencia que todos tenemos, porque él no es diferente a nosotros, que todos tenemos de intentar resolver las cosas por nosotros mismos. ¿Sí? Es así. Y lo vemos porque en 1 Samuel 27, de vuelta, otra vez toma la cuestionable decisión de ir a vivir con los filisteos. Cuando uno va leyendo la historia, David tuvo que huir varias veces de Saúl, porque lo perseguía por aquí, lo perseguía por allá, huía de un lugar a otro, y dice, no, me voy a vivir con los filisteos, ahí no me va a perseguir. Él ya se había equivocado con esta decisión. Ahora la vuelve a tomar, ¿sí? Cansado, ¿sí? de seguir en Judá, que era el lugar donde Dios le había dicho que se quedara, ¿sí? Él decide otra vez seguir sus propias ideas e ir otra vez ahí a la tierra de los filisteos, ¿sí? Es interesante que cuando uno lee el texto, se encuentra que parece que está el mismo rey Aquis, ¿sí? La Biblia no lo menciona, esto es un detalle nada más, ¿no? Pero fíjense, eh, el rey de habrá dicho, pero este no es el que se hizo el loco para salir de acá hace unos años atrás y ahora viene otra vez. Bueno, no sé cómo habrá sido ese encuentro, ¿no? Porque la Biblia registra que el rey se llamaba igual, parece que era el mismo rey. En fin, habrá sido algo realmente tragicómico. Bien, ahora, ¿qué hace el rey de los filisteos, el rey Aquis? Le da una ciudad, la ciudad de Siclac, ¿sí? Y en la ciudad de Siclac puede estar David, su familia, sus hombres y toda su familia, ¿sí? Bueno, David actúa un poco deshonestamente, me parece a mí. Bueno, no voy a emitir ninguna opinión porque, no sé, Dios sabe. Pero él entonces, ¿qué hacía? Vivía en Siclac,
atacaba pequeñas ciudades dentro del territorio filisteo, no le quedaba nadie con vida, saqueaba esas ciudades y entonces nadie sabía que él estaba traicionando al rey, que era el que le estaba dando asilo, ¿sí? Bien, en fin, así era la historia. Hasta que un día, él, en una de estas incursiones, vienen los amalecitas. Los amalecitas, que eran un pueblo también vecino ahí, ¿qué hacen? Lo mismo que David, ¿no? Lo mismo que David, ¿qué hacen? Saquean a Ciclag. Es decir, saquean la ciudad donde estaban los familiares de David y todas las familias de los hombres de David, ¿sí? Saquean la ciudad, la incendian y toman a las mujeres, habrán matado gente obviamente, toman a las mujeres y a los niños como esclavos y se los llevan como esclavos. Imagínense, cuando llega David y sus hombres, ¿sí? Y sus hombres ven todo eso, entraron en una profunda crisis. Miren, tal fue la crisis, que lo que hizo el pueblo, digamos, los soldados de David, lo quisieron apedrear a David, quisieron matarlo, quisieron matarlo. Fíjense a qué punto de crisis estamos llegando. Esto se registra ahí en 1 Samuel 30. Pero David eh, parece aquietar los ánimos porque en el versículo ahí, entre 1 Samuel 30, entre el 6 y el 8, dice que él consultó a Jehová. Consultó a Jehová. Y pasó algo muy interesante. Fíjense lo que dice 1 Samuel 30, versículos 10 y versículo 12. Dice, ellos deciden entonces seguir a los amalecitas para intentar encontrarlos y rescatar a su familia, ¿sí? Y fíjense, pero claro, no sabían ni a dónde iban, no sabían los planes de los amalecitas. Era una situación, estaban en la nada, en el vacío de información. Pero fíjense lo que dice este texto, dice, y hallaron en el campo, mientras ellos iban, hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas de uva, ¿verdad? Dice, y luego que comió, volvió en él su espíritu, es decir, su ánimo estaba a punto de fallecer, se animó, ¿sí? Recuperó el ánimo. Dice, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. A ver, cuando uno lee la historia, y por el relato por el versículo que les acabo de leer, el hombre había sido abandonado por los amalecitas, los que habían saqueado a la ciudad de Ciclac, los que tenían prisioneros a los familiares de David y sus hombres. Había sido abandonado hacía 3 días. Ahí, parece que el hombre estaba enfermo o por algún motivo había sido abandonado. El hombre hacía 3 días que no comía ni bebía, o sea, hacía 3 días que había sido abandonado. Es decir, los enemigos, los amalecitas, los enemigos de David, llevaban 3 días de ventaja. Habían dejado al egipcio, 3 días después habían llegado Israel y sus hombres. O sea, los amalecitas les llevaban 3 días de ventaja, ¿sí? Ahora, cuando este hombre cobra ánimo, ¿sí? Come, descansa y cobra ánimo, les cuenta todos los planes que tenían los amalecitas. Dice, mira, van a ir a tal lugar, van a acampar en tal lugar, tienen planeado hacer esto y aquello. Entonces, claro, ahora David con toda esa información, ahora David se prepara o prepara una estrategia para recuperar a su familia, ¿sí? Para recuperar a su familia. Y fue así, y resulta ser que él los encuentra, estaban, dice, como borrachos, porque festejando el triunfo de haber saqueado la ciudad y haber traído todos los tesoros de la ciudad, ¿verdad? Y David entonces los ataca, una estrategia ahí los ataca y recuperan a su familia. Pero lo que yo quiero destacar de todo esto es que fíjense, David estaba desesperado cuando llegó a la ciudad y no encontró a su familia, los hombres de David también, totalmente desesperados, al punto que lo querían matar a David. Pero Dios ya con varios días de anticipación había preparado todo para que este egipcio, ¿sí? Fruto de haber sido abandonado por uno de sus dueños o de sus captores, que este egipcio pudiera sobrevivir y quedar en la ruta en donde David iba a pasar para que le revelara a David los planes que él tenía, ¿sí? Los planes que los amalecitas tenían, y David pudiera recuperar. Fíjense, destaco la anticipación de Dios. O sea, vos podés tener planes, pero tus planes y los míos
Nosotros tenemos poca capacidad de anticipación. Algunos más, otros menos, depende de la circunstancia y la información. Pero Dios lo sabe todo. Ya Dios venía preparando la solución, incluso antes que David supiera que su ciudad estaba siendo atacada y que sus familiares estaban siendo secuestrados. Esa es la grandeza, eso es lo maravilloso de confiar en Dios. El poder anticipatorio que Él tiene, y porque te ama y porque me ama, siempre por anticipado tiene una solución. Tal vez no es la que yo quiero ni la que vos querés, pero Él está ahí para hacerse cargo y tiene una solución. Es muy interesante. Vemos esto en el caso de Abraham. Dios le dice que él tenía que sacrificar a su hijo. Bueno, ustedes conocen la historia, lleva la leña, lleva el fuego que se llevaba brasas, ¿verdad? En un cántaro de barro, entonces después se reavivaban esas brasas para hacer fuego. Y entonces a partir de ahí van subiendo al monte Moria, los siervos quedan abajo, con el hijo, el fuego, la leña, y entonces Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y bueno, Abraham dice esas palabras que tanto usamos nosotros y tanto también nos hace, que dice, Dios proveerá. Y es interesante, que imagino yo que mientras Abraham e Isaac van por un costado, ¿sí? Subiendo el monte Moria, Dios hace que el carnero, ¿sí? Vaya por el otro costado. No saben que se van a encontrar, pero ahí está la provisión. Dios ya tenía la provisión. Ustedes saben, cuando Abraham demostró que estaba dispuesto a poner a Dios por sobre todas las cosas, incluso por encima de su hijo, que era lo que más amaba, Dios lo detiene y finalmente gira la cabeza y ve un carnero cuyos cuernos se habían enredado en una zarza, ¿verdad? O sea, ¿me entienden, no? Dios ya tenía la solución. A veces nosotros vamos caminando, transitando el problema con desesperación, cuando Dios ya tiene la solución, ¿sí? Ya la tiene. El problema es que nosotros muchas veces no aceptamos esa solución, ¿sí? Queremos la nuestra, queremos nuestra solución y no aceptamos la de Dios. Bueno, pero eso es otro tema, es una cuestión de fe también, ¿no? Entonces, ahí está Dios anticipando las soluciones que necesitamos porque Él ya conoce con mucha anticipación nuestros problemas, ¿sí? A Dios no le sorprenden nuestros problemas, ya los conoce. A nosotros nos sorprenden, pero a Dios no, porque Él ya los conoce. Y termino con un versículo increíble que de alguna manera revela lo que a veces nos pasa y de por qué vivimos como vivimos, con una mala calidad de vida y estresados y angustiados. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos puntos, y acá los describe. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas o pozos, cisternas rotas que no retienen el agua. Dos grandes males. Dejamos, perdón, dejamos a Dios, que es la fuente de agua viva, la que nos da vida, nos da fuerza, nos ayuda, nos sostiene, nos presenta el mejor camino para vivir, para transitar, para enfrentar los problemas. Y dice, cavaron para sí cisternas, es decir, empezamos nosotros a intentar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos e ideas, intentar soluciones, elaborar estrategias para vivir, para ser felices, para encontrar fuerzas en medio de las dificultades y sobrellevar las dificultades que nos tocan enfrentar todos los días. ¿Me entienden? Es decir, vivir una vida independiente de Dios. Podríamos resumir este versículo en eso. El gran mal del ser humano, tuyo y mío, es que dejamos a Dios para vivir una vida independiente de Dios. Y Dios se lo dice esto a su pueblo. Y no es que su pueblo se volvió ateo. Su pueblo siguió creyendo en Jehová, o sea, siguió creyendo en Él. Muchísimos de ellos siguieron digamos, las formas de la religión, ¿sí? Presentando los sacrificios, adorando aquí y allá, siguiendo las formas, pero vivieron una vida independiente de Dios. Señor, tus consejos, prefiero seguir los míos. Tus caminos, prefiero seguir mis caminos, ¿sí? Porque se negaban, les costaba, como te cuesta a vos y a mí, negarnos a nosotros mismos, dejar de lado nuestras ideas, proyectos, planes y nuestros métodos para ser felices y para resolver los problemas, para darle lugar a Dios y que sea Dios el que lo haga. Que sea Dios, que el poder de Dios fluya a través nuestro
que la presencia y el poder de Dios esté en nosotros, para así de esa manera nosotros poder vivir con su poder. Es lo que la Biblia muchas veces dice en Cristo, o muchas veces menciona como en Cristo, vivir en Cristo. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Porque en Cristo, es decir, mediante su poder, mediante su fuerza, su presencia y su sabiduría, etcétera, etcétera, la vida, la vida es mejor. La vida es mejor. Y esta es la invitación de Dios. No nos separemos de Él, no vivamos una vida independiente de Él, no seamos creyentes de palabras, sino en hecho y en verdad, como dice el texto bíblico. Ojalá cada día podamos estar y tener y buscar y esforzarnos por tener una relación mucho más estrecha con nuestro Dios. Amén.